Nos encontramos en Apocalipsis capítulo 4. La semana pasada vimos los primeros 3 versículos. La primera parte de nuestro estudio, en donde ya Juan se encuentra en el cielo, habiendo sido llevado por el Señor Jesucristo o llamado por el Señor Jesucristo a que subiera al cielo para que pudiera ver desde el cielo las cosas que han de ser. Hemos estado viendo hasta ahora las cosas que fueron y las cosas que son. Y ahora vamos a empezar a ver de nuevo las cosas que han de ser. Y una de las cosas que Dios quiere que Juan se asegure de saber es que aun cuando estas cosas todavía son futuras, aun cuando estas cosas todavía están por pasar, Él quiere, antes que todo, que Juan vea que Él está sentado sobre su trono. Eso fue lo que vimos la semana pasada. La primera visión que Juan tiene en el cielo es de el Señor sentado en su trono. Él está sentado en su trono, Él reina soberanamente, Él tiene en sus manos todo lo que está sucediendo en la tierra y en todo el universo. Él tiene en sus manos a todo el universo. Eso no quiere decir, sin embargo, que Él esté controlando todo, ¿sí? Porque todos tenemos libre albedrío, todos somos libres de hacer lo que nosotros deseamos hacer. Él simplemente nos imparte el conocimiento, Él nos deja saber lo que está por pasar y nosotros entonces, con la información que se nos ha dado, tenemos que tomar ciertas decisiones. Entonces, el hecho de que el Señor esté sentado en su trono y de que Él sea soberano no quiere decir que Él esté como titeretero moviendo todas las cosas para que sucedan como están sucediendo. Él sabe cómo están sucediendo, Él conoce exactamente todo lo que está sucediendo, pero Él no lo está moviendo. Él no está causándolo, Él está permitiendo que sucedan así las cosas. Y una de las razones por la que Él deja que sucedan estas cosas como suceden es porque son pruebas para nosotros. Son pruebas para que nosotros nos veamos a nosotros mismos, son pruebas para que nosotros nos examinemos nosotros mismos y para que una vez que hayamos pasado la prueba tengamos un testimonio más de la gracia y la misericordia del Señor. Miré hoy en Facebook, alguien puso, la prueba de hoy es el testimonio de mañana. Y es muy cierto, la prueba por la que estamos pasando hoy es el testimonio de mañana. Sí, y a veces nosotros no nos gusta estar en el tiempo de prueba, no nos gusta ser probados, ¿verdad? Lo podemos comprobar con los niños en la escuela o con los jóvenes en la junior high o high school cuando llegue el tiempo de pruebas. Los jóvenes universitarios no les gustan las pruebas, no les gusta el tiempo en el que tienen que pasar por pruebas para saber, comprobar a los maestros qué tanto saben, qué tanto han aprendido, qué tan aplicados han sido, no gusta. Pero una vez que se recibe la calificación, se da cuenta la persona si la calificación que lleva hasta ese momento es una calificación que le va a permitir pasar de año, graduarse en algunos casos o no. De la misma manera, el Señor deja que esas cosas lleguen a nuestra vida, ¿sí? Y podemos estar haciendo todas las cosas bien. Podemos estar siendo diligentes en nuestros estudios, podemos estar siendo diligentes en nuestro aprendizaje, pero de todas maneras las pruebas lleguen, pero las pruebas son buenas, porque nos dejan saber en dónde nos encontramos. Entonces Dios está en su trono, Dios es soberano, Dios es rey, pero Él como rey permite que estas cosas sucedan. Entonces en el capítulo 4, y para poder de nuevo agarrar el hilo de lo que estamos viendo, vamos a comenzar a leer en el versículo 1 y vamos a leer hasta todo el capítulo, porque tengo pensado que lo vamos a terminar hoy, entonces vamos a leerlo todo para que tengamos todo en nuestra mente, todo el retrato, la foto, la imagen de lo que vio Juan. Apocalipsis 4, versículo 1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león,
el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El capítulo 4 es una visión que Juan recibió de lo que es Dios. Debemos notar que aquí Juan no le da a Dios una forma antropomórfica, no dice que es como hombre, no le da semejanza de nada, porque sabemos que Dios es espíritu. A Dios no lo podemos comparar con nada. Podemos ver aquí que fue abierta esta puerta en el cielo y Él fue llevado. Como vimos la semana pasada, una imagen clara de lo que va a suceder con los creyentes cuando suene la trompeta y aquellos que han muerto en Cristo sean resucitados, y nosotros los que quedamos, dice Pablo, seremos transformados en un abrir, cerrar de ojos y alcanzaremos al Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. En el versículo 3 nos da el aspecto de aquel que estaba sentado en el trono. Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Viendo lo que estaba viendo como joyas preciosas, viendo el esplendor del Rey, viendo a aquel que era el que vivía para siempre, Dios Todopoderoso, algo hermoso. Y no teniendo palabras para describirlo, usa palabras que nosotros podemos entender. Nos la asemeja a joyas preciosas, lo asemeja a un arco iris de color esmeralda, lo asemeja a algo que nosotros no podemos imaginar en nuestra mente, en su belleza, en su hermosura, en su esplendor, pero que en realidad no nos da una clara visión de la persona de Dios, porque no podemos imaginarnos a Dios, no tenemos idea de cómo sea. Pero una cosa sí podemos estar seguros, que cuando estemos en el cielo y lo veamos, vamos a saber quién es, porque Juan supo quién era. Porque el Espíritu de Dios nos lo va a mostrar y vamos a verlo con claridad, lo vamos a ver tal cual es y vamos a saber que es Él. Es como cuando el Señor habla a nuestro corazón aquí en la tierra por medio de su Espíritu. Si estamos en realidad sintonizados con el corazón de Dios, si estamos en realidad en el camino perfecto en el que Dios nos quiere, cuando el Señor habla sabemos que es Él. Y no es un sentimiento nada más, sino que sabemos que es Él porque nos da el valor y la habilidad para hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos, aun cuando eso que nosotros vamos a hacer va en contra de lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. Y hay algo que nos mueve a reconocer que Dios es el que nos está moviendo y hacemos aquello que se nos está diciendo, porque reconocemos a Dios. Así Juan reconoció inmediatamente que era Dios. Ahora en el versículo 4 y hasta el 11 vamos a ver una imagen, vamos a ver una visión que se nos pudiera antojar algo extraña, porque vemos lo que hay alrededor del trono de Dios. Y al ver estas cosas no es para que nos espantemos, no tenemos que igualar a estos seres vivientes o a estos 24 ancianos con alguien en particular. Recuerden que al principio de nuestro estudio vimos que el libro del Apocalipsis está lleno de simbolismo. Entonces estas cosas son símbolos de algo, pero ¿de qué son? ¿Qué están simbolizando? Mucha gente trata de igualar a estas criaturas o estos ancianos con personas en particular. No es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Lo vamos a ver tal y como son, símbolos de algo. Entonces, comenzando en el versículo 4, empieza Juan a describir lo que hay alrededor del trono de Dios. El versículo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. 24 tronos alrededor del trono, el trono como estando en el centro. El trono como siendo el centro de atención.
El trono es hacia donde todos están vueltos, hacia donde todos se vuelven a ver a aquel que está sentado en el trono. Ahora, hablamos acerca de la presencia de Dios, de cómo cuando habla de aquel que está sentado en el trono, no está hablando de alguien que está sentado en el trono, por lo tanto, tiene su rostro o la parte de enfrente de su cuerpo hacia enfrente y la espalda hacia atrás. Recuerden, esta es la presencia de Dios, así como aquella nube descendió sobre el monte Sinaí y se puso sobre ese monte y era la presencia de Dios, no había ninguna forma. Así está la presencia de Dios, esta persona de Dios, que es imposible que comprendamos, está posada, sentada sobre su trono. De manera que la presencia de Dios, el rostro de Dios, por así decirlo, por usar términos antropomórficos para que podamos entender, se puede ver de cualquier lado. No hay manera de escaparse de esa visión, no hay manera de escaparse de que Dios esté siempre viéndonos. Es lo que el salmista nos dice, ¿no es cierto? ¿A dónde podré ir que me pueda esconder de ti? No hay ningún lugar. A donde quiera que quiera esconderme de ti, ahí estás. Podría ir a la misma tumba y ahí estás. Podría meter en lo más profundo del mar y ahí estás. Los ojos de Dios, nos dice el profeta, están viendo por doquier, buscando a alguien que esté dispuesto a pararse en la brecha. Los ojos de Dios no se cierran, los ojos de Dios no se cansan, los ojos de Dios están viendo siempre a su alrededor. Y alrededor entonces del trono están estos 24 tronos y sobre estos tronos 24 ancianos sentados. Ahora, palabra ancianos. Sí, cuando nosotros pensamos en un anciano, pensamos en un viejito, ¿verdad? Pensamos en alguien con un bastón, pensamos en alguien con canas, pensamos en alguien... mis hijos piensan en mí cuando oyen la palabra anciano. Ayer estaba mi hijo Joshua queriendo ver en la computadora algo. Dice, voy a ver las caricaturas viejas de Batman. Y dije, me acuerdo de esas caricaturas. Y las puso en la pantalla de la computadora y le dije, ¿esas no son las caricaturas viejas? Las caricaturas de las que él estaba hablando eran las que él miraba cuando tenía 8 o 9 años. Caricaturas de hace 6 años. Y las estaba llamando viejas. Las que yo estaba pensando eran caricaturas que yo miré cuando yo tenía 8 y 9 años. Caricaturas de hace 20 años más o menos. ¿Que no me creen? ¿A poco así de viejo me veo ya? Ok, de unos cuantos más años. Pero me di cuenta que para mi hijo 6, 8 años atrás es un tiempo que bárbaro. Es la era de piedra para él. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de anciano. Cuando hablamos de anciano en la Biblia, aun cuando a veces sí se trata de un anciano en años, estamos hablando de personas de sabiduría, estamos hablando de personas que han tenido experiencia, estamos hablando de personas que Dios, en su infinita sabiduría, ha llenado del Espíritu de Dios para discernir y para entender cosas que para mucha gente no es así. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en realidad no sabemos cómo vamos a hacer cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Mucha gente dice, algunos de los eruditos bíblicos dicen que cuando estemos en la presencia del Señor, nuestro cuerpo va a estar como cuando estaba en su mejor estado aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo estaba usted cuando se sentía que estaba en su mejor estado, no sé qué edad tendría. Yo me acuerdo que medía 28 de cintura, ¿verdad? Medía como 1,80 de estatura, me he estado encogiendo con el tiempo. Pero no tenemos idea entonces de lo que vamos a hacer. Entonces cuando hablamos de ancianos, no estamos hablando de viejitos, estamos hablando de personas que tienen ese aire de que tienen sabiduría, de que tienen conocimiento, de que tienen experiencia. Ahora, ¿por qué 24? Bueno, en Primera de Crónicas, en el capítulo 24, se nos habla de cómo se dividieron los sacerdotes, los de la descendencia de Aarón y Leví. Se nos habla cómo se dividieron en 24 grupos, 24 órdenes o 24 compañías de sacerdotes para servir determinado tiempo dentro del tabernáculo, dentro del templo, para servir a Dios.
Entonces había 24 divisiones o compañías u órdenes de sacerdotes, que cada una de esas órdenes tenía un determinado tiempo para servir en el templo, y después de esa orden seguía otro sacerdote, otro grupo y luego otro grupo, y así sucesivamente. Entonces no recaía en un solo grupo el trabajo del templo, en un solo grupo de sacerdotes. Había suficientes sacerdotes para dividirlos en 24 divisiones. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 10, nos habla de Zacarías. No, perdón, no es el versículo 10. No es el versículo 10, ese es después. Nos habla de Zacarías. Nos habla de cómo le había tocado a su orden prestar servicio en el templo cuando el ángel Gabriel vino a decirle que su esposa Elizabeth iba a tener un hijo. Por eso se encontraba Zacarías en el templo, por eso se encontraba Zacarías en el lugar santísimo, porque le había tocado a su orden dar servicio en el templo. Entonces muchos dicen que estos son 24 ancianos que representan las 24 divisiones o compañías u órdenes de sacerdotes que se establecieron para servir en el templo. Puede ser. Se podría tomar como un hecho que eso es. Sin embargo, hay otras corrientes de pensamiento, y vamos a ver que hay muchas partes en la Biblia en la que algunas personas piensan de una manera, otras piensan de otra. Por ejemplo, en cuanto al rapto de la iglesia, hay quienes piensan que va a ser antes de la gran tribulación, otros piensan que va a ser a la mitad de la gran tribulación, otros piensan que va a ser después de la gran tribulación. Eso no necesariamente causa ningún problema con el plan de salvación de Dios. Simplemente son diferentes corrientes de pensamientos que la gente ha adoptado por las diferentes evidencias que ve en la Biblia. Entonces, algunos otros sugieren que estos 24 tronos en donde están sentados 24 ancianos representan, por un lado, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel. Aquellos que nacieron a Jacob, aquellos que fueron finalmente los que iban a establecer la nación de los judíos, y que los otros 12 representan a los 12 apóstoles. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, uniendo así delante del trono de Dios tanto a los santos, o una representación de los santos del Antiguo Testamento, aquellos que en el Antiguo Testamento creyeron la promesa de Dios y esperaban la promesa de Dios, juntamente con los santos del Nuevo Testamento, o sea, aquellos que creyeron en Jesús en la era del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ese es el símbolo que yo en lo particular pienso que es lo que son estos ancianos. Son 24 ancianos que son personas sabias, que son personas dotadas con esa habilidad para discernir, que han tenido experiencia con Dios, que han creído a Dios y que Dios ha impartido su espíritu para que pudieran ver cosas que el resto de la gente no podía ver. Ahora, para poder hacer esta determinación, de nuevo tenemos que ver la Biblia misma para ver por qué llegamos a esa conclusión. Tenemos que recordar que Dios había hecho un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Lo voy a leer, si usted quiere leerlo, lo voy a leer en Génesis capítulo 15, en los versículos 18 al 21, en donde se nos dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos y todos los demás feos que había por aquel lugar en esos tiempos. Entonces, él hizo un pacto con Abraham de que le iba a dar esta tierra a él y a su descendencia. Dios confirmó este pacto con Abraham por medio de la circuncisión en Génesis 17. Génesis 17, los versículos 7 al 11, léalo por favor en su Biblia también. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones.
Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios entonces hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con su descendencia. Era un pacto que hizo con la nación judía. Era un pacto que hizo específicamente con ellos. Ellos, entre todas las naciones del mundo, fueron los escogidos por Dios para a través de ellos, para a través de la descendencia de Abraham, un día traer el Mesías. Ahora, esto es algo muy importante porque hay mucha gente que trata de tomar para sí las promesas y pactos que Dios hizo con Israel, cuando hay ciertas cosas que Dios determinó que eran nada más para Israel. Hay muchas denominaciones, iglesias que toman la iglesia y la tratan de poner en el lugar de Israel, de la nación de Israel, como el nuevo Israel, como los nuevos judíos. La Biblia no nos dice eso. Dios hizo un pacto perpetuo con los israelitas. Pero Dios también le había prometido a Abraham en Génesis 12:3 que él iba a bendecir a los que lo bendijeran y que él iba a maldecir a los que lo maldijeran. Y le dijo esto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, no nada más las familias judías, no nada más esta nación con la que yo estoy haciendo un pacto ahora, un pacto exclusivo, un pacto que es entre ellos y yo, sino que a través de tu descendencia yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Esta bendición vendría en la persona de Jesucristo. Esta profecía, esta promesa vendría en la persona de Jesucristo. Sí, en Lucas 2:10, ahora sí, se nos dice que el ángel le dijo: no temáis, hablando con los pastores que estaban cuidando sus ovejas la noche que Jesucristo nació. Les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. La palabra que se traduce ahí pueblo es la palabra en griego laos, que quiere decir gentes. Estas nuevas que les traigo van a ser de gozo para todas las gentes, para toda clase de gente, para todo tipo de gente, para toda nación, para toda lengua, para toda tribu, para toda gente que viva sobre la tierra, que haya vivido, que está viviendo, que vaya a vivir. Estas nuevas son de gran gozo para todos ellos, porque a través de él la salvación a la cual los judíos se les había anunciado, ahora iba a ser para todo el mundo. Él, Jesús, establecería un nuevo pacto en su sangre, en el cual se incluiría no solo a los judíos, sino a los gentiles también. Los gentiles. Y el vehículo que iba a usar para la propagación o anuncio de esta misma bendición sería la iglesia. Así como en el Antiguo Testamento Dios usó al pueblo judío para dar a conocer su nombre, para dar a conocer su ley, para dar a conocer sus mandamientos, para dar a conocerse a sí mismo a través de las cosas que impuso sobre los judíos. Así, por medio de la iglesia, la cual Jesús vino a establecer, el resto del mundo pudo venir a ser parte de este pacto que Dios había hecho. En el tiempo que Jesucristo vino a la tierra, había dos grupos de gente nada más: los judíos y los que no eran judíos. Los judíos conocían al Dios vivo, los judíos adoraban al Dios vivo. Toda la demás gente no sabía lo que adoraba. Adoraba todo tipo de cosas. Entonces viene Jesucristo, establece este nuevo pacto, y ahora todo el mundo puede venir a Dios por medio de él. Sea judío o sea gentil, sea mexicano, sea estadounidense, sea chileno, sea peruano, sea australiano, sea de alguna nación de África, no importa, todo mundo va a venir a Dios por medio de Jesucristo. Entonces tenemos delante de Dios o alrededor de Dios un símbolo de los hijos de Israel, las tribus de Israel que usó en el Antiguo Testamento para manifestarse, para presentarse al mundo, y un símbolo que es la iglesia establecida por medio de los apóstoles para presentarse al mundo gentil. Y de los dos hace uno. En Efesios capítulo 2, los versículos 14 al 22 dice lo siguiente:
Porque Él, hablando de Jesús, es nuestra paz, de donde ambos pueblos, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, hablando del cuerpo de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Note, por medio de Él. Por medio de Jesús tenemos entrada los unos y los otros por un mismo espíritu al Padre. Ya no hay diferencia entre judío y gentil, ya no hay diferencia entre aquella raza que había escogido Dios para ser el vehículo por medio del cual se iba a dar a conocer al mundo. Ahora tanto el uno como el otro tiene que venir a través de Cristo, porque Él vino a cumplir con el plan que Dios tenía. En el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Noten ahí mencionados tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Creo entonces que es muy apropiado que los dos grupos por medio de los cuales Dios se ha revelado a sí mismo al mundo estén uno a cada lado, sentados en sus tronos al lado o alrededor del trono de Dios. Porque así es como Dios se ha manifestado. Porque así es como Dios se ha presentado desde el principio. Porque así es como Dios quiso revelarse a sí mismo. Y sabe que, como dice el pastor Brian a veces, Él es Dios. Es su campo de juego, es su bat, es su pelota, y Él puede hacerlo como Él quiera. Y decidió en la antigüedad usar al pueblo judío, usar a las 12 tribus de Israel para presentarse, para manifestarse Él, de cómo Él era, cuál era su naturaleza, cuál era su santidad, cuál era su perfección. Y vino y a través de Jesucristo, ahora en el tiempo del Nuevo Testamento, nos ha presentado también su gracia, su misericordia, su bondad, su compasión. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que estos 24 ancianos, 12 representan los santos del Antiguo Testamento, 12 representan los santos del Nuevo Testamento, que en Jesucristo todos vienen a ser uno. Seguimos adelante y note cómo estaban vestidos estos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué nos dice esto? Que Dios estaba y había cumplido su promesa a todos aquellos que perseveraran hasta el fin y vencieran. Nos habla de la fidelidad de Dios. Es lo que Dios nos ha estado diciendo a través de los mensajes a las iglesias, ¿no es cierto? Al que venza, al que persevere hasta el fin, al que esté firme hasta el fin. Le voy a dar la corona de la vida, le voy a dar vestiduras blancas. Entonces podemos ver por adelantado, Juan puede ver por adelantado que lo que el Señor le ha mandado decir a las iglesias se va a cumplir, va a ser cierto, no tiene por qué tener duda. Y nosotros ahora a través de los ojos de Juan podemos ver que si perseveramos hasta el fin, que si por el poder del Espíritu Santo vencemos, que si nos mantenemos en ese camino estrecho que lleva la vida, que si nos encomendamos a la mano de Dios, Él nos va a llevar delante de su trono y nos va a poner vestiduras blancas y va a poner coronas en nuestra cabeza. Y es muy, muy importante esto. Es muy importante esto, porque eso nos debe dar a nosotros, los que somos fieles, los que nos esforzamos, los que estamos constantemente buscando acercarnos más a Dios y conocer claramente su voluntad, y hacemos su voluntad aun cuando nos cueste a nosotros personalmente, podemos esperar lo mismo, porque Dios es fiel, porque Dios nos muestra su fidelidad a través de las Escrituras.
Porque estas son cosas que todavía están por pasar. Y Juan las está viendo. Es como que le está tratando Dios de dar a Juan un incentivo extra. Como que le está tratando de dar a Juan una razón más para que crea y confíe en él. En el versículo 5 se nos dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, ya hablamos acerca de los 7 espíritus de Dios cuando estudiamos Apocalipsis 1:4. Si no estuvo con nosotros, puede verlo, escucharlo en nuestra página de internet, puede buscarlo en YouTube, puede buscarlo en Vimeo. Hay muchas maneras de que lo vea. Puede ordenar un CD si lo desea así. Pero ya hablamos acerca de los 7 espíritus de Dios. Pero noten, salían relámpagos, truenos, voces. Sí, muy semejante a lo que el pueblo de Israel miró cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20 y los versículos 18 y 19 dicen: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Note, miraba el pueblo, estaba mirando el pueblo de Israel este monte santo en el cual Moisés iba a encontrar con Dios. Y estaban mirando lo mismo que Juan estaba mirando ahora en el Apocalipsis, en el cielo. Sí. Y en aquel tiempo, cuando los israelitas miraron que esto estaba sucediendo, en aquel tiempo le dijeron a Moisés en el versículo 19: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Están viendo todo esto y le dicen a Moisés: ¿sabes qué? Mejor, mira, tú ve con Dios, que Él te diga a ti lo que te quiere decir, y luego tú ven y dínoslo a nosotros, porque estamos viendo lo que está sucediendo aquí, y si nos habla directamente a nosotros, vamos a morir. Se estaban dando cuenta de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Se estaban dando cuenta de quién era Dios en realidad. Y tenían miedo a acercarse a Él. Pero ahora vemos que Juan está enfrente del trono. Vemos que Juan está viendo estos relámpagos. Vemos que Juan está oyendo estos truenos y está oyendo estas voces. Y noten cómo él no tiene ningún temor. Noten cómo no dice: caí temblando al suelo. Noten cómo no dice: Señor, llévame de aquí, no quiero ver esto porque este es Dios y si lo veo voy a morir. Noten que no dice eso. ¿Por qué? Porque ahora él no está yendo como los judíos estaban yendo en aquel tiempo, en sus propias fuerzas, bajo su propia dirección. Él no estaban yendo ellos, no estaba yendo él como ellos. Él estaba yendo en Cristo Jesús. Jesús era el que lo había llevado. Jesús era el que le estaba mostrando el trono. Jesús era el que había abierto la puerta del cielo para Juan. Y eso es algo que todos nosotros como creyentes podemos tener por seguro en nuestro corazón. De que si Dios nos llama a su presencia y tenemos que comparecer ante el trono porque vamos en Cristo Jesús, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué tener temor. Sí, hay gente que se asusta cuando piensa en el trono de Dios. Hay gente que tiene temor cuando piensa en que quizás Dios lo llame a su presencia. Hay gente que se asusta porque se le dice que en cualquier momento pudiera ser llamado a la presencia de Dios. ¿Saben que no tenemos por qué temer como Juan? Podemos estar confiados en que vamos a ir en Cristo Jesús, no en nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias justicias, y no vamos a tener por qué temer. Él es nuestro Dios. Hemos creído en Él. Nosotros somos su pueblo. Ya no hay judíos y gentiles. En Cristo todos somos iguales. En Cristo todos tenemos los mismos derechos. Y Él es nuestro Padre. Y podemos acercarnos a Él con toda confianza. Entonces Juan está aquí. Y está viendo estas cosas. Imagino que ha de haberse quedado con los ojos abiertos así como que... Como en Disneylandia cuando suenan los cohetes y salen todos los fuegos artificiales detrás del castillo y empiezan a explotar y empiezan a hacer todos esos ruidos y empiezan a encenderse las luces. Me imagino que Juan ha de haber estado así, cautivado por lo que estaba viendo delante del trono de Dios. Ningún temor, ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque estaba en Cristo Jesús. En el versículo 6
de Apocalipsis 4. Dice, y delante del trono había, note la palabra, como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Se acuerdan? Les dije que aquí en el libro de Apocalipsis íbamos a ver mucho las palabras como y semejante a. ¿Sí? Entonces aquí Juan está viendo algo como un mar de vidrio. Haga de cuenta que hay alrededor de esta plataforma como un espejo y la media luna del espejo pudiera llegar a unos 10 metros de aquí quizás, nada más para darnos una idea, y todo se miraba claro, se miraba como cristal, se miraba como vidrio. ¿Qué significa esto? Bueno, de nuevo, tenemos que ir a las mismas escrituras para que las escrituras nos den una imagen de lo que se está tratando de decir. Hay quienes han comparado este mar de cristal que estaba delante del trono con la fuente de bronce, que también se le llama en algunas traducciones mar, que Dios había mandado a Moisés en Éxodo 30:18, que pusiera entre el tabernáculo de reunión y el altar. Era una fuente, un mar lleno de agua que los sacerdotes usaban para lavarse antes de entrar con la sangre del sacrificio de propiciación al lugar santo y luego al lugar santísimo, para rociar con esa sangre el propiciatorio, presentando así delante de Dios el sacrificio de sangre para que Dios limpiara los pecados del pueblo. Ese mar de agua que Dios había mandado de nuevo a Moisés cuando le mandó que hiciera todos los utensilios del tabernáculo. Algunos lo comparan con eso. Pero la verdad es que no se nos da ninguna explicación clara. Digo, tiene sentido, ¿verdad? Dios es santo, nosotros no. Y aun cuando vayamos delante de Dios, de todas maneras entre Él y nosotros va a haber una gran diferencia entre lo que Él es y lo que nosotros somos. ¿Sí? Entonces, pudiera ser que entonces este mar represente la separación que pudiéramos encontrar entre lo que es creado y aquello que es infinito, que es Dios. Y aun cuando las puertas del mismo cielo se hayan abierto a nosotros y podamos entrar y estar en la misma presencia de Dios y ante el mismo trono de Dios, pudiera ser que aún así la diferencia entre nosotros y Él tiene que ser de alguna manera marcada. Tiene que ser de alguna manera establecida para que nosotros podamos ver quién es Él. Ahora noten también lo que hay después del trono, alrededor del trono y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Verdad? Nos habla acerca de esa habilidad de Dios para ver todo al mismo tiempo. Para ver todo al mismo tiempo. Si alguien me llama por acá por mi derecha y me dice, Carlos, para yo poder ver quién es, tengo que voltearme hacia mi derecha y decirle, ¿qué onda? ¿Verdad? Pero Dios no tiene que hacer eso. Y estas criaturas están representando así la habilidad de Dios para verlo todo en todo momento. De nuevo, una gran alegría para aquellos que conocemos al Señor, ¿no es cierto? Porque quiere decir que sus ojos están siempre sobre nosotros. Quiere decir que nada le pasa desapercibido. Quiere decir que Él está viendo absolutamente todo lo que nos está pasando. Una gran preocupación para aquellos que no están haciendo o viviendo o siguiendo las ordenanzas y mandamientos de Dios. Porque todo lo que están haciendo lo está viendo. Es una pregunta muy importante que debemos hacernos. Imagínese usted que Dios es una persona física que usted puede llevar a donde usted vaya consigo mismo. Ahora sabemos que Él está donde quiera que nosotros vamos porque Él es Dios. Pero imagínenselo como una persona física y usted lo puede llevar a donde sea que usted vaya físicamente cuando vaya. Pregúntese a sí mismo, ¿llevaría yo a Dios a todos los lugares a donde yo voy? Y con confianza le diría, ven, ve,
lo que yo voy a ver. Ven, participa de lo que yo voy a participar. Ven, haz conmigo lo que yo voy a hacer. Porque a veces pensamos que porque nos escondemos, de nuevo, Dios no va a darse cuenta de lo que estamos haciendo. Pero Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Podemos engañar a la gente. Inclusive hasta podemos engañarnos nosotros mismos. Pero la verdad de las cosas es que a Dios no lo podemos engañar. Ahora, los 4 seres vivientes, la palabra que se traduce vivientes es la palabra zoon, de donde tenemos la palabra zoología, que nos habla de bestias o animales. Si entonces tiene el aspecto de animal, tiene el aspecto de alguna bestia, tiene el aspecto de algún animal. En el versículo 7 se nos dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces Juan los estaba viendo, y aun cuando les miraba forma de ciertas cosas que él conocía, no podía él entender algunas de las cosas que estaba viendo. Y por eso dice: era semejante. Semejante. ¿Cómo? Semejante. De nuevo, las Escrituras es el mejor lugar a donde podemos ir a ver lo que el Señor está tratando de decir en su palabra. Y creo que si vamos a las Escrituras y buscamos lugares en donde se nos muestra algo semejante, podemos ver lo que el Señor está tratando de hacer. En Ezequiel capítulo 1, los versículos 1 al 10, leemos esto. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Noten por favor lo similar que es esto que está pasando aquí a lo que Juan estaba viendo. Noten también que era una situación en la cual Dios estaba permitiendo que Ezequiel viera algo que iba a pasar en el futuro. Los judíos iban a estar cautivos en Babilonia, y les está dejando saber por medio del profeta Ezequiel algunas de las cosas que van a pasar en el futuro. Versículo 2 dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Hemos visto la palabra bronce refulgente, hemos hablado de fuego, hemos hablado de resplandor, hemos hablado de esplendor, todas cosas que hemos visto en el libro del Apocalipsis también. Versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaba en la manera de bronce, muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Note el versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey, y a la izquierda de los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. En los 2 lugares el Señor está tratando de presentar algo futuro que va a suceder en el pueblo de Israel, y algo futuro que va a suceder a lo que es ahora la iglesia. Ahora, creo que estos 4 seres vivientes son seres angelicales, que Dios usa en los 2 casos para representar su naturaleza, la naturaleza de Dios mismo y la forma en la que Él se ha manifestado a la humanidad, especialmente en lo que concierne a Cristo. Sí, porque los atributos que estos animales, estos seres vivientes a los cuales se parecen esos animales presentan, son atributos que podemos ver claramente tanto en Dios como en el Señor Jesucristo. Ahora, Dios se ha presentado a sí mismo como rey. Sí, lo hemos visto. Él está sentado en su trono, Él es el rey. ¿Quién es el rey de la selva? El león. Dios se ha presentado a sí mismo como siervo.
Él sirvió a los hijos de Israel a través de su peregrinar por el desierto. Él ha servido a su pueblo a través de nuestro peregrinar por este mundo. Se ha manifestado, se ha presentado como un siervo. En Ezequiel, a esto se le llama, en uno de los seres vivientes tienen la cara de buey, con B. Buey. ¿Qué es un buey? Un buey es un animal de carga, un animal de trabajo, un animal que sirve para hacer cosas para el hombre, para servir al hombre y hacer cosas que el hombre por sus pocas fuerzas no puede hacer. Entonces en el libro de Ezequiel se le llama buey, en el libro del Apocalipsis es el becerro, un animal que es presentado como sacrificio, que se usa para presentar sacrificios en Apocalipsis. Como hombre en la persona de Jesús, se ha manifestado plenamente en el Nuevo Testamento como Dios fuerte y exaltado en la forma de águila. Y obviamente Jesucristo fue el Hijo del Hombre. Entonces está manifestando su naturaleza completa, está manifestando todo lo que Él es, está manifestando cómo Él se ha presentado delante del hombre, dándonos así una visión clara de quién es Dios. Porque tenemos una visión muy tergiversada de lo que es Dios. De alguna manera nos vamos a un extremo o al otro. Se nos presenta un Dios de justicia, de juicio, de fuego, de castigo, en algunas ocasiones. Pero Dios es también un Dios de gracia, de amor, de misericordia, de compasión. Tenemos que tener a los dos para poder tener una visión completa de Dios. Y estas 4 seres vivientes creo que representan muy bien lo que Dios ha querido manifestar de sí mismo. Aquellos que estudian la Biblia en gran detalle han llegado inclusive a la conclusión de que los evangelios nos presentan a Jesús en estas mismas formas. Se nos dice que el evangelio según Mateo presenta a Jesús como el Rey. Así que ¿qué vinieron buscando los Reyes Magos? ¿Por quién preguntaron? ¿En dónde está el Rey de los judíos? Marcos nos presenta al Señor Jesús como el siervo. El Evangelio según San Marcos nos muestra a Jesús yendo de un lado para otro, siempre sirviendo, siempre haciendo, siempre orando por la gente, sanando a la gente, casi nunca descansando, siempre buscando el siguiente lugar, uno tras otro, tras otro, tras otro, siempre trabajando, el siervo. Lucas lo presenta como el hombre, la persona humana. Nos da detalles de su nacimiento, de su parentela, nos da detalles acerca de la crucifixión y de todo lo que le sucedió cuando estaba siendo azotado y castigado. Todo ello nos presenta al hombre. Y Juan nos presenta a Dios, nos presenta a Dios. Presenta al Verbo como aquel que estaba con Dios y aquel que era Dios. Entonces podemos ver en estos 4 seres vivientes la naturaleza completa de Dios. Podemos ver en estos 4 seres vivientes la forma en la que Dios quiere que lo veamos. Quiere que lo veamos como nuestro Rey. Quiere que lo veamos como aquel que le gusta, desea servirnos. Quiere que lo veamos como uno de nosotros, como un hombre que vino y en carne humana sufrió las mismas cosas, en algunos casos que nosotros sufrimos, que fue probado en todo, pero sin pecado, así como nosotros somos probados, y que puede comprender y entender cuando estamos sufriendo, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo afligidos. Pero también quiere que lo veamos como a Dios. Quiere que lo veamos como a Dios, como aquel que nos puede dar todo lo que necesitemos, aun cuando no todo lo que queremos, y aquel que debemos siempre adorar en todo momento de nuestra vida, no le hace que esté sucediendo. Y la razón por la que yo les digo que estos 4 seres son seres angelicales, lo vemos en el siguiente versículo. Mire el versículo 8 de Apocalipsis 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. ¿Por qué decimos que son seres angelicales? Porque esta es una imagen
que podemos ver también en Isaías capítulo 6, los versículos 1 al 5, en donde leemos lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En aquel entonces eran los serafines que volaban por encima del trono del Señor. Ahora Juan está viendo a estos seres angelicales que están alrededor del trono del Señor. Y tanto uno como otro están constantemente adorando a Dios. De día y de noche no cesaban de hacerlo. ¿Sabe que esto nos debe de decir volúmenes a nosotros de la clase de vida de adoración que debemos llevar nosotros también? En el cielo nunca deja de adorarse a Dios. En el cielo Dios siempre está siendo adorado por sus ángeles. En el cielo a Dios siempre se le están cantando cantos de adoración y alabanza. ¿Sabe qué? Decimos el Padre Nuestro, y lo he dicho muchas veces, pero vale la pena decirlo otra vez. Y cuando decimos el Padre Nuestro, decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y la pregunta es: ¿nuestra vida de adoración se parece a la adoración de la cual está siendo objeto nuestro Dios en el cielo, en la cual todo es su adoración todo el tiempo? Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración diariamente, a toda hora. La adoración trae gozo a nuestro corazón, trae paz a nuestro corazón. La adoración trae una visión más grande de lo que es Dios a nuestra alma y a nuestro espíritu. Sí, Pablo les dice a los tesalonicenses: regocijaos en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. La adoración es lo que causa ese regocijo en nuestra alma y nuestro espíritu. Y lo que deberíamos de hacer nosotros como cristianos cuando estamos pasando por dificultades es lo mismo que hace el mundo cuando pasa por dificultades. ¿Qué es lo que hace el mundo cuando pasa por dificultades? Canta, ¿no es cierto? Lo dejó la mujer. Se avienta un corrido de que lo dejó la mujer y que por eso anda borracho y todo lo demás. Se enamora de alguien, canta porque está todo enamorado, ¿verdad? El marido es ¿verdad? Canta la rata de 2 patas. ¿Sí? ¡Cantan! ¿Y sabe qué? Muchos cristianos están pasando por dificultades. ¿No? ¿Sí? No. Tiene que haber una vida, tiene que ser una vida de adoración, tiene que ser una vida en la que Dios es exaltado. Diariamente. No importa que esto sea, ¿sabe por qué? Porque como le dijimos la semana pasada, Él sigue en su trono, Él sigue siendo el mismo, Él sigue siendo Dios. Y es digno de nuestra adoración. En el versículo 9, note lo que dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Déjeme leerlo de nuevo. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo se hace lo que nos dice el siguiente versículo que se hace? Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuándo? Siempre. 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 Oh, mis hermanos, que esa sea nuestra vida delante de Dios, una vida de adoración continua por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Nos ha salvado de la condenación eterna. Dio a su Hijo unigénito para que muriera en nuestro lugar, para que nosotros no nos perdamos.
Él merece toda la honra y toda la gloria. Y a veces le damos más importancia a las circunstancias, al trabajo, a la familia, a la casa, a tantas cosas. Cuando Él es el que debe ser el objeto de toda nuestra adoración, Él debe ser el objeto de toda nuestra atención. Por eso su trono está en el centro, en el cielo, y por eso todo está alrededor de Él, para que Él sea el centro de todo lo que hay en el cielo. Y Él debe ser el centro de todo lo que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque digno es de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Se fija, Él creó todas las cosas y por su voluntad existen. Quiere decir que por su voluntad, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento pueden dejar de existir. Él es Rey, Él es Dios, Él está en su trono. Ahora, ¿por qué es relevante este mensaje para nosotros? Porque nos damos cuenta que es verdad, que nuestro Dios no cambia. Podemos ver a través del Antiguo Testamento y las cosas que ahora Juan está viendo al final ya del Nuevo Testamento, que son constantes, que lo que planeó al principio está llevando a cabo en el fin, que lo que Él dijo que iba a ser ha sido, y lo que Él está diciendo que será, será también. Él es el único constante que hay en este universo, todo lo demás es inconstante, inconsistente. Lo oímos todo el tiempo, los tiempos cambian, las modas cambian, las filosofías cambian, la música cambia. Se nos dice que el hombre sigue evolucionando, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia en lo absoluto. Lo que Él nos dice podemos, como decimos en inglés, take it to the bank. Lo podemos llevar al banco porque es válido, porque es cierto, porque nada lo va a mover, porque Él dijo que iba a suceder. No tenemos entonces por qué temer. No tenemos por qué temer de que de un momento a otro vayamos a estar en la presencia de Dios, porque Él no cambia. Cuando lleguemos ahí, Él no va a decir, yo sé que creían que esto iba a ser lo que, esto se les dijo, pero no, esto es en realidad. No, Él no va a cambiar de opinión hacia nosotros. Lo único que tenemos que hacer es perseverar, seguir adelante. Vivir una vida de adoración. Lo que se está haciendo en el cielo lo debemos emular nosotros aquí en la tierra. Su palabra es nuestra seguridad de que Él cumplirá su promesa. Sí, debemos, como esos ancianos que representan a los santos del Antiguo Testamento y representan a los santos del Nuevo Testamento como ellos. Cada vez que hay oportunidad de adorar a Dios, postrarnos sobre nuestro rostro y adorarle por lo que Él es. Y tratar de obtener tantas coronas como podamos obtener. Porque un día, créame, vamos a llegar delante de su presencia y vamos a querer llevar muchas coronas, no para que se nos mire como super santos, sino porque esas coronas son las que vamos a poner a sus pies, porque Él es el único digno de recibirlas. Él lo hizo todo, no lo hicimos nosotros. Fue Él. Y por eso, al tener esta visión celestial, al ver lo que Juan vio, debemos de reconsiderar cómo pensamos nosotros acerca de Dios. Debemos de dejar de pensar en Dios como aquel viejito bonachón que está en el cielo y un día vamos a ir a... No, Dios lo envuelve todo, Él lo es todo y debe ser el todo en nuestra vida también. Amén.